Continuamos con argumentos. Gracias por estar en sintonía a través de las señales de Globovisión. Recibimos de inmediato nuestro primer invitado de esta tarde. Se trata del economista, analista del entorno económico, Leonardo Soto. Le damos la bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en este espacio nuevamente. Gracias, Rosa. Siempre es un placer estar acá contigo. Bueno, en nuestra edición de hoy decidimos hacer una revisión de uno de los temas que también están allí en la palestra, el tema económico y financiero que sigue preocupando a los venezolanos. El tema de la inflación, veíamos nuevamente las cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas hablando de un repunte en el tema de la inflación, la caída del comercio, lo denunciaba la presidenta de Consecomercio, Tiziana Polesel, y otros elementos que también vamos a estar conversando, como es el tema del sector agropecuario en nuestro país, la importancia del desarrollo de este sector y cómo han sido afectados por otros elementos como el tema del combustible. Son muchos los factores que vamos a estar conversando y queremos iniciar con el tema de la inflación y la caída del consumo en nuestro país. Inflación. Estamos retomando lamentablemente un ciclo que ya habíamos dejado atrás. Estamos experimentando un proceso de estancamiento y adicional se está sumando nuevamente el ciclo inflacionario propio de una economía que lamentablemente tiene una política monetaria débil, producto de que, como bien lo sabes, hasta ahora el tipo de cambio se ha mantenido estable, entre comillas, fundamentalmente por las intervenciones que hace el Banco Central a través de la venta de divisas a la banca, a través de las mesas de cambio interbancarias. Entonces, ¿qué pasa? Ante una escasez de producción, una circulación constante de mercancías en la economía que son fundamentalmente importadas, que por los pocos aranceles que pesan sobre esas mercancías y sobre los tiempos de importación que son muy cortos en comparación con cualquier otro proceso productivo dentro del país, obviamente comienzan a generar un desajuste en la cadena de producción, distribución y consumo y está afectando lo que es la capacidad que tiene el país de generar sus propios bienes y servicios en función de una demanda que hoy sí está ampliamente contraída. Es cierto que tenemos un proceso inflacionario que hasta ahora no ha superado los 2 dígitos y eso para muchos pudiese ser un logro significativo. Sin embargo, saltar de una inflación en el mes de Ahí veíamos la abril, gráfica, vamos a pedir la producción si saltamos de una inflación de aproximadamente 2.5% a un 5 o un 7%, estamos hablando de un incremento significativo que repercute obviamente sobre el poder adquisitivo de aquellos que están o han estado y siguen demandando un ajuste salarial adecuado precisamente a esta realidad inflacionaria que vive Venezuela, que no hemos dejado de vivir. Entonces tenemos una bonificación del salario en términos generales, es decir, bonos que no son constantes para aproximadamente unos 4.5 millones de empleados públicos que tienen que ver un ajuste mensual de su consumo precisamente producto de, uno, concepto de inflación y dos, que estas bonificaciones no son constantes y además el hecho de incertidumbre que está presente en la posibilidad de que alguien con una iniciativa empresarial pueda encontrar una base, un piso sólido sobre el cual sostenerse para poder operar. Aquí viene el tema del crédito, aquí viene el tema de los impuestos, todo lo que es contribución tributaria a nivel nacional, sea municipal, sea nacional, y otra serie de elementos que lamentablemente están limitando la posibilidad de que oferta y demanda se consigan en un espacio saludable en Venezuela, que ya ha venido en una situación cíclica, pero hoy se está reciclando en una situación muy peligrosa y podemos caer nuevamente en un proceso de estanflación. El año pasado se hablaba de recuperación económica, de pronósticos positivos para Venezuela, se hablaba de que la economía venía haciendo un giro, que las políticas económicas del presidente Maduro venían haciendo un giro, que había mayor apertura y esto podría crear consecuencias positivas para nuestro país. Pero de diciembre para acá, lo veíamos en la gráfica, pues el tema de la inflación, pues nuevamente empiezan a crecer en puntos, nuevamente la caída del consumo, el poder adquisitivo del venezolano nuevamente pulverizado, la canasta básica muy por encima del salario mínimo en nuestro país y hay temor de la población cuando vemos nuevamente que esa curva de la inflación vuelve a crecer algunos dígitos, porque tenemos el temor de que siga en ese crecimiento, o que vuelva ese crecimiento como estuvimos hace pues un tiempo, ¿no? El tema de la hiperinflación. Fíjate, Rosa, el tema es que en un principio, y específicamente en agosto del año 2018, cuando el presidente Nicolás Maduro anuncia la necesidad de disminuir la brecha fiscal, de disminuir el financiamiento de la brecha fiscal con dinero inorgánico, se plantea todo el tema en ese momento, la petrificación del salario, tomando como esa referencia como unidad de medida para no decir que iban
a dolarizar el salario, se da un incremento en ese momento y comienzan a darse algunas medidas que dicen, bueno, todo apunta a que la política económica nacional está dejando de ser estrictamente de condición asistencialista y paternalista hacia una economía de mercado. Y así se ha venido viendo en muchas medidas que se han venido aplicando. Se da el tema de la posibilidad de la circulación multimoneda, que en ese momento se convirtió en un oxigenante importante para la economía, e inclusive el señor Nicolás Maduro en algunas alocuciones dio gracias a la existencia del dólar y a que estuviese circulando abiertamente en la economía. Eso también pasó con el euro, pasa aún con el peso en Colombia. Sin embargo, la contradicción del decir y el hacer. Ok, te permito que circule el dólar, considerando que el bolívar lamentablemente no se encuentra en la mejor situación. Pero inmediatamente, después de que el dólar toma fuerza como una moneda que permite unidad de cambio, unidad de valor y unidad de referencia, automáticamente sale el impuesto a las grandes transacciones financieras. Entonces digo que sí, pero a la vez hago cosas para que no. Entonces, en esta contradicción... Con el nombre para hacer el inciso de grandes transacciones financieras, pero que al final no son grandes las aplica transacciones. Para todas las transacciones hasta pequeñas. Para una empanada que usted vaya a comprar con dólares. Totalmente. Entonces, ahí es donde viene el tema clave con todo esto, desde el punto de vista del hacer. Sí, yo puedo decir en cámara que en efecto voy a ajustar la economía a un proceso de crecimiento dada la circunstancia que hoy vive el país, y comienza ese proceso desde el punto de vista del hacer básico, pero en el hecho práctico, por ejemplo, colocar esa pequeña piedra, y cuando digo pequeña, parecía no tan significante en ese momento, que se convirtió en una avalancha descomunal para el proceso de intercambio que estaba teniendo un comercio que comenzaba a despertar con un usuario que estaba buscando vivir a través de la generación de algunas divisas que estaba logrando, digo divisas, me refiero a dólar, euro o cualquier otra, que estaba logrando generar mensualmente. Ahora, se da esto, por ejemplo, la posibilidad de que el crédito se vuelva nuevamente una herramienta fundamental para el venezolano en todo sentido. Hablemoslo desde el punto de vista principalmente empresarial y comercial. No existe. Mantenemos una sequía financiera importante desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista operativo, que está afectando la posibilidad de que las empresas puedan financiar el actual déficit de las ventas con ese crédito necesario con responsabilidad bancaria. Es decir, yo como empresario asumo la responsabilidad, aunque exista una contracción en las ventas, pero tengo un respaldo financiero, que en este caso es la banca. Adicional a eso, las comisiones bancarias se han incrementado de manera significativa en los últimos 8 meses. Eso está afectando inclusive la posibilidad de que el empresario, el que genera una actividad económica formal, vea a la banca como un aliado. Ojo, no digo que la banca no deba tener sus comisiones, porque es un negocio y debe mantenerse. Sin embargo, en las condiciones actuales, para el que está generando una actividad económica, el pensar que va a colocar una cantidad de bolívares que pueden devaluarse muy rápido y que adicional debo pagar una cantidad importante de impuestos, cuotas y tasas por esos bolívares, en una entidad bancaria que además no me está otorgando créditos porque existe restricción financiera a nivel nacional, se convierte de hecho en un arma de doble filo en todo sentido. Hay muchos elementos, Rosa, que se están convirtiendo en un caldo de cultivo, utilizando un término coloquial, para lo que acabo de mencionar, una estanflación, estancamiento con inflación. Hemos tenido un primer semestre muy complicado, de una caída del consumo importante. Para marzo, el 15 de marzo de este año, nosotros estimamos desde noviembre hasta marzo había caído el consumo general un 35% aproximadamente. Hoy se mantiene aproximadamente entre un 38-39% en la caída general del consumo, según estimaciones propias. Y eso es alarmante, considerando que apenas un 38% de la población económicamente activa pudiese tener acceso a un ingreso mensual promedio desde $200, que estamos hablando de apenas 1.400.000, 1.300.000 personas en Venezuela que están trabajando y están generando un ingreso mensual. Ahora bien, aquí el tema de los pequeños y medianos empresarios y sectores que se esperaba que tuvieran un crecimiento importante, como por ejemplo el turismo, restaurantes, hoteles, todo esto, según las indicaciones de Consecomercio, las cifras de Consecomercio, pues se redujeron en un descenso importante. Estamos hablando de 68%, licores 57%, servicios 55%, prendas de vestir y calzados 48%, es decir, prácticamente una caída importante en casi todos los sectores de la vida productiva. ¿Qué pasa con estas personas que en medio de las circunstancias económicas decidieron emprender en un negocio? Pues hemos leído pues también que muchos de los emprendimientos o muchos de los bodegones cerraron sus puertas. ¿A qué se debe esta caída? Bueno, ya hemos revisado lo que nos mencionas, el tema de la inflación y el estancamiento. Ahora, ¿cómo resurgir en medio de este escenario? Mira, nuestra realidad económica lamentablemente ha estado
por lo menos en los últimos 3 años, rodeada de un hermetismo con relación a de dónde vienen ciertos recursos para. Y hemos visto que en este momento, por ejemplo, PDVSA ha estado pasando por un proceso de depuración, por lo menos así se ha hecho ver de manera mediática, un tema de algunas detenciones por presuntos hechos de corrupción, que de hecho han llevado a que un dinero importante en circulación, que es una cruel ironía a nivel nacional, pareciese que de pronto dejara de existir. Pareciese que de pronto esta intervención hacia PDVSA en una economía subterránea, pudiésemos llamarla de esta manera, frenó el consumo en muchos sectores, que a su vez generó un temor importante en aquellas personas que estaban generando un consumo dinámico. Sí. Es cierto que hay en este momento una iniciativa, una propensión hacia el emprendimiento empresarial emergente. Y desde el punto de vista práctico, yo como economista lo puedo ver como algo positivo, porque ciertamente Venezuela sigue siendo, digamos, un terreno fértil desde el punto de vista de las necesidades que existen, porque hay muchas necesidades insatisfechas. Sin embargo, estas personas, estos hermanos venezolanos que están iniciando una actividad, lo hacen más con la efervescencia de buscar una alternativa a su situación inmediata, que a través de una visión empresarial referida a la medición de los riesgos claves que hay en el país. Y los riesgos claves, por lo menos el de inicio, implica con qué capital, si es el hecho formal, porque obviamente yo soy pro formalidad, yo invito a la formalidad empresarial, yo soy pro gremio empresarial, pro cámara empresarial, es decir, todo lo que implica la constitución de empresa, que facture, que pague impuestos, que emplee, que sea responsable con el tema de las compensaciones laborales según las leyes venezolanas, obviamente yo lo voy a promover. Sin embargo, existen riesgos latentes en el hecho de con cuánto empiezo, cómo utilizo ese dinero si es que lo tengo disponible. Existe de una forma u otra la posibilidad de tener acceso a un crédito pequeño de parte de la banca. ¿Cuál es el costo financiero de ese crédito en el corto plazo para mí como emprendedor ante una demanda contraída? Lo estoy haciendo estrictamente por el hecho de sentir que sigo operando en el país y no tomar como opción salir de Venezuela, o sencillamente lo estoy haciendo porque realmente existe un plan de por medio. Sí, en Venezuela es complicado planificar y proyectar. Sin embargo, hay una tendencia de consumo que siempre se ha ido desagregando en ciertos sectores en específico. Otro planteamiento fundamental es que las necesidades apremiantes en Venezuela no necesariamente se encuentran en las principales ciudades. Vamos a hablar de cuáles son esas necesidades apremiantes al regreso de la pausa, y también pues algunas de las recomendaciones que les das a estos trabajadores que buscan formalizarse, que son emprendedores, pero buscan la formalización, porque también nos escriben de muchos pequeños comercios o medianos comercios que, dada esta situación, pues les sale mucho más costoso tener que pagar la patente, los impuestos, los servicios, entre otros documentos, como una empresa o como un comercio, para poder subsistir, que a veces es más lo que gastan que lo que están recibiendo de ingreso debido a la situación económica de nuestro país. También vamos a estar hablando más adelante sobre la situación de los productores del campo en nuestro país y la visión que nos da nuestro analista invitado, Leonardo Soto. Ya regresamos con más argumentos.